Estamos en comunicación con Alejandro Bodart, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST. Alejandro, te saluda Esteban Ocampo, aquí del Archivo de los Medios. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Bueno, para comenzar, ¿por qué en las PASO habría que votarlo Alejandro Bodart? Bueno, creo que las PASO se han creado para que las fuerzas emergentes y con propuestas distintas a las de los gobiernos de turno se queden en el camino, porque hay que sacar 50.000 votos para poder acceder a octubre. Creo que en primer lugar porque la democracia creo que se restringe si todas las propuestas no están a la hora de elegir diputados y senadores. Entonces creo que es importante que todas las expresiones estén. La nuestra es una expresión distinta tanto al gobierno nacional como al gobierno de la ciudad. Nosotros en su momento estuvimos con Pino, pero últimamente decidimos crear nuestra propia fuerza porque tampoco creemos que por la vía de una nueva alianza se puedan solucionar los problemas. Y tenemos propuestas distintas a las que reflejan las fuerzas mayoritarias, que creemos que sería importante que estén en octubre. Nosotros hemos puesto en debate los derechos ambientales. Creemos que estamos ante una agresión muy grande a la naturaleza por parte de las corporaciones. Para sacar un poco más de oro se contaminan los glaciares y el agua. Para sacar un poco más de soja con glifosato se están contaminando poblaciones enteras. En la ciudad de Buenos Aires, porque esto no es solo un problema para verlo, ¿no es cierto?, en otras provincias, en la propia ciudad, por el negocio inmobiliario se está cementando y esa es la causa de que tengamos cada vez más inundaciones e incluso que suframos la pérdida de vidas humanas. Es decir, nosotros queremos poner eso en la agenda. También tenemos una propuesta para llevar al Congreso ya de emergencia en relación a la violencia de género. Creemos que no se pueden los candidatos llenar la boca contra la violencia contra la mujer y no hacer nada. Nosotros estamos planteando que haya en la ciudad de Buenos Aires un refugio por cada comuna, porque ¿qué es lo que pasa? La mujer golpeada o física o psíquicamente no tiene a dónde recurrir, porque muchas veces el golpeador tiene el control económico de la situación y una mujer con sus hijos no tiene dónde ir. Creemos que si hubiera refugios que permitieran canalizar la situación de la mujer y después darle una salida laboral, esto permitiría que no pase lo que pasa ahora, que muchas veces se van y vuelven con el golpeador y algunos de esos casos terminan en femicidio. Y ya la agenda laboral y defensa de lo público. Nosotros defendemos el 82% para nuestros viejos, que se termine el impuesto al salario. Creemos que hay de dónde sacar la plata. Habría que en vez de aplicarle impuestos a los trabajadores, aplicárselo a la renta financiera, al juego, a las megamineras. Acá se ve una situación inversa, pagan más los que menos tienen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos propuestas para todo eso, debe ser, y también tenemos una propuesta que ha causado bastante revuelo y que ha generado un debate en la sociedad y nos parece positivo, que es la de obligatoriedad de los funcionarios políticos de mandar a sus hijos a la escuela pública y atenderse ellos y su familia en el hospital público. ¿Hasta qué punto es viable esa propuesta? Nosotros creemos que es una propuesta que hace a la ética pública y que sería perfectamente viable, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Los funcionarios políticos se los eligen para administrar la cosa pública, pero ¿qué pasa? Que claro, es muy fácil con las decisiones dejar caer la escuela pública o el hospital si uno se atiende en una clínica privada o manda a sus hijos a un colegio, lo siento, de privado. Ahora, el problema es que se condena con las decisiones a una mayoría de la población que no tiene esa opción. Sí o sí tiene que caer en una escuela que se cae a pedazos o en un hospital que no tiene insumos, no tiene personal. Entonces nosotros creemos que es muy injusto todo esto. Al revés, nosotros creemos que el funcionario se tiene que comprometer con la cosa pública y tiene que usar los servicios públicos. Yo creo que si, por ejemplo, Macri o Cristina tuvieran que ir a las 4 de la mañana, que había un turno, para que lo atiendan a lo mejor dentro de 2 o 3 meses, sin insumos, verían la importancia de cambiar la política actual en materia de salud. O si tuvieran que mandar a sus hijos a una escuela que no tiene ni la posibilidad muchas veces de empezar la clase porque se caen los techos a pedazos. Entonces, creo que son temas que tenemos que discutir. ¿Por qué tenemos que tener una clase privilegiada que gobierna en general no para la necesidad de la gente, sino para sus propias necesidades? Yo creo que hay que volver a lo que era un poco la política
hace muchos años, donde uno se decidía por vocación a servir, ¿no es cierto?, a la sociedad, no para enriquecerse uno. Y vivía como vive la gente. Bodart, ahora retomando otro tema, usted ha sido un defensor, uno de los principales defensores del subterráneo, donde ha impedido que el gobierno de la ciudad aumente la tarifa a 3,50. ¿Qué pasa con los subtes hoy en día? Porque tenemos la estación, las líneas A, Plaza Flores, o lo que es San José de Flores, y Nazca sin inaugurar. Tenemos la línea B, que hay 2 estaciones, Rosas y Echeverría también, con problemas para inauguración, porque se inauguraron y no pueden llegar ahí los subtes por problemas con los metrolegados, Esbase, Metrovías. ¿Cómo se resuelve esto del subte? Yo lo he explicado muchas veces. Yo creo que si hay una privatización que fracasó, es la que tiene que ver con el transporte. Yo creo que hasta que no nos saquemos de encima a la empresa, a Metrovías y a todas las empresas privatizadas, no va a haber solución para el problema ni del subte ni del tren. Yo te pongo un ejemplo. Si un hospital público fueran todos privados, la gente se moriría en la puerta porque no la atendería si no tienen plata. Eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo. El subterráneo pasa lo mismo. Si vos le das a un privado, el privado se llena de plata, se la embolsa toda y no invierte lo que tiene que invertir, y por eso estamos en una situación cada vez más calamitosa y con accidentes en la cual hemos tenido que poner muchas víctimas. Entonces yo creo que hasta que no el Estado no se haga, hay servicios que no pueden llegar a manos privadas, que son indelegables del Estado. Uno de ellos es el transporte. ¿Qué es lo que pasa ahora, por ejemplo, con estas 2 líneas? Pasa las 2 estaciones que Macri quiso inaugurar porque se nos dijo Durán Barba, aunque no estaban terminadas. Esas estaciones que estaban listas hace 2 años, las dejaron derrumbar, están en un estado calamitoso. Hay falleció un trabajador a pocos metros en los Incas en la última inundación. O sea, y Macri, con tal de que ¿no es cierto?, de hacer un poco de marketing y conseguir un par de votos, llamó a la gente que trabaja ahí a que vaya a estaciones donde está en riesgo de electrocutación en cualquier momento, y está en riesgo también, fíjate, un dato, no tiene para tren. O sea, no tiene el final de vía, no tiene para tren. Quiere decir que si el tren se desboca, no para, ¿me entendés?, hasta que se estrella. No tiene ni siquiera contacto el trabajador que va arriba del tren con la gente del control, para que se avisen mutuamente si hay un problema. Una locura completa. En ningún lugar del mundo inaugurarían así una estación. Pero acá estamos ante eso, y ante empresas que llaman a que los trabajadores trabajen en esas condiciones. No les interesa ni los trabajadores ni los usuarios, lo único que les interesa es llevarse la plata que se le ha pagado para que esas estaciones estén al día. Y bueno, pasaron 2 años y siguen estando en una situación calamitosa como estuvieron hace tiempo. Bueno, son los problemas concretos. Yo creo que hay que escuchar a los trabajadores. Si se hubiera escuchado a los trabajadores, no hubiera pasado el accidente de 11, el de Castelar. O sea, él se trabaja, le interesa la seguridad, porque otra cosa es su propia seguridad la que está en riesgo cuando uno, ¿no es cierto?, cuando esta gente hace las barbaridades que hace. Entonces, bueno, en la situación de subte es esa. Lamentablemente, un servicio que es el más económico, el menos contaminante, el más seguro, el más rápido, se lo ha dejado caer porque le hemos dado fortuna a esa empresa que no han invertido prácticamente nada durante estos años. Está claro. Alejandro Bodart, le queremos agradecer por darnos esta entrevista y nos estaremos comunicando por cualquier novedad que surja con respecto al subte, por ejemplo, que usted muy bien sabe del tema. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Escucha todas las voces. En el archivo de los medios.